Bien, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783. Bien, me presento, mi nombre es Carlos Díaz Alexandro, practicante de la carrera de Psicología, y en esta oportunidad vamos a tener una ponencia sobre esta ley. La dinámica es la siguiente. Primero vamos a ver el aspecto teórico, ¿no? Los reglamentos que existen, los 9 principios, y luego un caso práctico para que podamos identificar cómo se aplica esta ley o cómo se aplicaría un ejemplo práctico. Bien, sin más, vamos a empezar. Bien, esta ley tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos. Esta cultura es el enfoque, ¿no?, que se tiene, a pesar de que para que exista esta ley es porque siempre van a existir accidentes en el trabajo, ¿no?, tanto de alto riesgo como de menor riesgo. Pero el objetivo, ¿no?, este ideal, es que se promueva una cultura de prevención de riesgos en el trabajo. Bien, ¿quiénes intervienen en esta ley? En esta ley intervienen el Estado mediante sus organismos, Servir, la SUNAFIL, el MINSA, el Ministerio de Trabajo. Pues tal vez se pregunten por qué el MINSA, no si es el Ministerio de Salud. Es que esto va de la mano con ello, ya que la salud no solamente implica el aspecto laboral, sino también el aspecto emocional que existe también. El empleador, ¿no?, que viene a ser la empresa, el término empleador se aplica en esta ley, ¿no?, ya no se usaría, pero técnicamente es el empleador, o sea, la empresa o la organización. El empleado, que es el trabajador, ¿no?, que se hace ver sus derechos o prevalece a través de los sindicatos, ¿no?, que ya vamos a ver más adelante. ¿A quién aplica esta ley? Esta ley aplica a todos los trabajadores del sector privado y público, ¿sí? Policías, médicos, contadores, absolutamente a todos los trabajadores, tanto que trabajen de forma independiente como de forma pública, ¿sí? Y cualquier rubro, cualquier empresa que exista aquí en el Perú, ¿no?, que esté sometida a nuestras leyes. Bien, ahora vamos a ver el aspecto teórico, que son los 9 principios de la ley, y vamos a tratar de sintetizarlos, básicamente cuál es el objetivo de cada ley y cómo debería, digamos, tener en cuenta, ¿no?, para la aplicación. El primer principio, principio de prevención. El empleador debe garantizar que no haya accidentes. ¿Quién es el empleador? La empresa. Es decir, la empresa es la que debe garantizar de que dentro de la organización no existan accidentes. Pero como repito, ese es el ideal, ¿no?, ya que sabemos que siempre va a haber. Por algo se crea esta ley. Bien. Segundo principio, el principio de responsabilidad. El empleador es quien asume la responsabilidad de cualquier accidente dentro de la empresa. Bien, este principio es bastante claro. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente ponencia sobre la modificación de esta ley, ¿no?, la ley 30, 22.2, que modifica esta ley. Sin embargo, el principio de esta ley es el que vemos a continuación. El tercer principio es el principio de la cooperación. En este principio nos afirma de que quiénes son los responsables, ¿no?, a nivel global de que se aplique esta ley: el Estado, el empleador y el empleado, ¿no? Otra vez el término empleador, que es la empresa, y el empleado, el colaborador de la empresa, ¿no? Estos tres organismos son los que deben velar porque se cumplan las leyes dentro de la empresa. El cuarto principio es el principio de la información y capacitación. El empleado debe estar capacitado, informado antes de realizar cualquier trabajo con respecto a sus riesgos, ¿no? ¿Cómo se evidencia esto, no? Si, por ejemplo, reciben una capacitación un empleado sobre cómo subirse a un poste, ¿no?, un caso hipotético, un trabajador que trabaja en el servicio de electricidad, y no sabe subirse al poste, pero se ha capacitado, ese trabajador no puede hacer ese trabajo. Por más que haya sido capacitado, por más que haya firmado asistencia, no puede hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque es un riesgo para el trabajador. Así que la capacitación no solamente se debe dar en charlas o en talleres, sino también en casos prácticos para que puedan ellos, ¿no?, para poder evidenciar de que realmente se llegó al objetivo que se quería en dicha capacitación. Bien, continuamos. El quinto principio es el principio de la gestión integral, ¿no? Este principio nos dice, ¿no?, de forma clara y resumida: la seguridad es primordial y es parte del trabajo, no es un actor secundario, ¿no? Este principio nos engloba, ¿no?, de que
la ley debe ser integral, es decir, esta ley no debe darse como algo secundario al trabajo, sino que debe ser parte del trabajo, no debe existir esa cultura hacia lo que apunta la creación de esta ley, es decir, de que todos los trabajadores conozcan la ley y conozcan cuáles son los riesgos dentro de la empresa. Más adelante vamos a ver también unos términos de la empresa que debe colocar, como por ejemplo índice de accidentes, ¿no? La información que debe estar al tanto para que lo observe tanto la SUNAFIL, tanto las empresas que supervisan, como el trabajador, ¿no? Y esa información debe estar con datos claros para que puedan entenderlo. Bien, el sexto principio, el principio de la atención integral de salud. Vamos a leer esto detenidamente. Si un empleado se accidenta, aunque sea su negligencia, la responsabilidad es del empleador. ¿Quién es el empleador? La empresa. Es decir, la empresa no tiene derecho a cubrir los gastos de salud y a reinsertarlo al trabajo cuando se recuperen, ¿no? Ahora, estos principios, sabemos de que en la nueva ley, perdón, en la modificación, la 3022.2, se modifica esto, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Pero este es el ideal que se tiene con este principio. Bien, el noveno principio es el principio de la consulta y participación, ¿no? ¿Qué nos dice este principio? Que en cada organización deben existir sindicatos, directivas, con representación de los empleados, es decir, deben estar los empleados como líderes. Y esto debe coordinarse en materia de prevención con los empleadores, ¿no? Entonces este principio que nos dice de que debe existir una participación, ¿no? Una cultura en donde los trabajadores junten su sindicato, haya un líder que vele por los trabajadores y ese líder se comunique con el empleador, o sea, con la empresa, en beneficio de todos, ¿no? Ese es el ideal que se apunta. Bien, el octavo principio es el principio de la primacía de la realidad. La empresa está obligada a presentar reportes de índice de accidentes, lo que les comentaba hace un momento, información actual a todos los empleados y órganos fiscalizadores, SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Ese principio, como les comentaba, nos dice de que la empresa debe tener todos los reportes, ¿no? Visibles, o sea, con acceso a sus trabajadores y a su NAFIL, para que puedan evidenciar tal vez qué accidente hubo, ¿no? Cómo van los accidentes, si han habido en los últimos años, meses, ¿no? Entonces, ese principio es muy importante. El principio de la protección, que es el noveno principio, este principio es básicamente el ideal, debe existir una cultura de protección y prevención dentro de la empresa, ¿no? Eso es lo que se apunta. Esa cultura de protección es lo que, digamos, la raíz de esta ley, ya que sin esta cultura, por más que se aplique la ley, los colaboradores o la empresa no va a considerar esto como algo importante, ¿no? Por eso se apunta a que sea como una cultura y que se cree un ambiente en el cual se podría decir se respire esta prevención dentro de la empresa. Bien, ahora vamos a ver un caso práctico, ¿sí? Es importante que lo podamos comentar todos. Por razones de tiempo, lo voy a hacer de forma breve, pero lo pueden pausar para que puedan, digamos, tener una idea clara del caso. Los practicantes de psicología de la Agencia de Transportes y Comunicación de la Libertad realizan sus charlas y talleres sobre el clima laboral. Sin embargo, los colaboradores no asisten a las fechas programadas. Es por ello que en el área de recursos humanos les envían memorándum a todos, ¿no? Un memorándum es como una citación, ¿no? No demanda atención necesariamente una citación un recordatorio para que asistan. A todos los faltantes a dichas charlas donde les hacen prevención de la ley de salud y seguridad en el trabajo y de su importancia, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué principios se aplicaría de la ley, de todos estos 9 principios? Tal vez nos podamos mencionar de que todos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los principios son importantes. Pero esta ley básicamente nos afirma de que se debe aplicar un principio, ¿no? Primordialmente. Vamos a ver las preguntas que pueden existir, ¿no? Aquí, por ejemplo, he creado una pregunta en la cual con este link ustedes pueden ingresar a este link y pueden comentar, ¿no? Un comentario sencillo, no es algo breve. Ingresan a este link y ahí pueden responder lo que ustedes consideren, un comentario, una pregunta o sugerencia. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Por razones de tiempo la vamos a resolver. El principio de protección, ¿no? ¿Se acuerdan del principio? Era el noveno principio.
debe existir una cultura de protección y prevención dentro de la empresa. Esto nos indica que la empresa debe cumplir con la creación de una cultura de prevención. Y las charlas y talleres sobre clima laboral son parte de ello, ¿no? Ya que toca temas como economía laboral, motivación, etcétera, ¿no? Entonces, estas charlas son muy importantes y cumplen, digamos, un principio de esta ley. Bien, les agradezco su tiempo, por su disponibilidad, y conmigo será hasta otra oportunidad. Permiso.